Imagínense por un momento un mundo paralizado por un virus que literalmente no respeta nada, ni fronteras, ni clases sociales, ni edades. Suena bastante familiar, ¿verdad? Pues esa era exactamente la realidad a finales del siglo XVIII con la terrible pandemia de la viruela. Hoy en este análisis vamos a viajar en el tiempo para desempacar algo fascinante. ¿Cómo se organizó la primera campaña global de vacunación de la historia? Es un reportaje histórico increíble sobre los verdaderos orígenes de la medicina preventiva y sobre cómo una misión audaz cruzó océanos enteros para salvar cientos de miles de vidas. Así que vamos a entrar de lleno en el tema. Y para que se den una idea de nuestra ruta de hoy, primero veremos el origen de la prevención, luego el papel de la corona y la ciencia. Pasaremos al ingenioso método brazo a brazo, seguido por la increíble historia de Sendal y los niños vacuníferos, y cerraremos con el impacto de esta misión al superar pandemias en América. Miren esta frase de Edward Jenner, el mismísimo descubridor de la vacuna. Él dijo: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble". Y bueno, cuando el propio creador de la cura dice algo así de tu campaña, sabes que estamos hablando de un esfuerzo monumental. Esto no fue solo un simple viaje en barco, para nada. Fue una gigantesca campaña de salud pública que literalmente reescribió la historia. Bien, pasemos al primer punto, el origen de la prevención. Para entender la magnitud de esto tenemos que dimensionar lo que era la viruela. Y sinceramente, era una catástrofe absoluta. Las fuentes nos dicen que en la Europa de los siglos XVII y XVIII, la tasa de mortalidad era de alrededor del 10% de toda la población. Un 10%. Y si tenías la suerte de sobrevivir, las secuelas no eran ninguna broma. Te dejaba cicatrices profundísimas de por vida o, en muchísimos casos, ceguera total. Era una plaga implacable. Rey o campesino daba igual. Y causó estragos demográficos masivos, especialmente en América, donde las poblaciones indígenas no tenían ningún tipo de defensa previa contra este virus. Pero, ¿cómo se combatía esto en aquel entonces? Bueno, la evolución del tratamiento es súper interesante. Antes de 1796, lo que se hacía era la famosa variolización. Básicamente tomaban polvo o costras de viruela humana y se las inoculaban a personas sanas. A veces funcionaba, pero muchísimas otras veces desataba la enfermedad en su forma más letal. Era jugar a la ruleta rusa. Pero entonces llega la vacunación. Edward Jenner se da cuenta de que si inoculaba a las personas con viruela bovina, una variante mucho más leve que les da a las vacas, generaba inmunidad contra la viruela humana, pero sin el riesgo de morir en el intento. Este avance científico revolucionario llegó a España por ahí del año 1800 y honestamente preparó el terreno para todo lo que vendría. Número 2. La corona y la ciencia. Aquí es donde entra en juego el músculo del financiamiento estatal. Lo que vemos aquí es un documento del Archivo General de Indias, específicamente una licencia de pasajero de 1810 para el doctor Francisco Javier Balmis. Esto nos muestra el tremendo respaldo administrativo e institucional que tuvo esta misión. Resulta que el rey Carlos IV de España había perdido a su propia hija, la infanta María Teresa, por culpa de la viruela en 1794. Así que, impulsado por esa terrible tragedia personal y viendo las epidemias brutales en América, como la de México en 1797 o la de Bogotá, el rey decidió usar fondos del Real Erario para financiar la audaz propuesta de Balmis. Y así es como nace la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Vamos al tercer punto, el método brazo a brazo. Ahora, piensen en esto por un segundo. Estamos a principios del siglo XIX. ¿Cómo diablos transportas un virus vivo durante semanas en pleno océano sin refrigeradores de grado médico? La solución de Balmis fue llevar la vacuna en vivo a través de una secuencia biológica súper estricta. Primero inoculaban a una persona sana. Luego tenían que esperar pacientemente de 9 a 10 días a que la pústula madurara y el líquido se viera diáfano y plateado. En ese preciso instante extraían el fluido con una lanceta e inoculaban a la siguiente persona. Esto creaba una cadena humana ininterrumpida que aseguraba que el suero no perdiera su efecto bajo las altas temperaturas del viaje. Observen con atención este grabado histórico de 1804. A la izquierda pueden ver la lanceta quirúrgica que usaban y cómo ilustraban la evolución exacta de la pústula, desde el cuarto hasta el 11º día. Y del otro lado, el dibujo del niño detalla los puntos exactos en los brazos donde se practicaba la incisión. Este nivel de detalle no era puro adorno, era vital. Servía para enseñar a los médicos locales a reconocer cuándo la vacuna prendía correctamente y cuándo era una falsa alarma. Nos muestra el increíble rigor científico aplicado en medio del caos que debe haber sido una expedición marítima en esa época. 4. Sendal y los niños vacuníferos. Claro, para que esa cadena humana de la que hablamos funcionara, necesitaban portadores que jamás hubieran enfrentado la enfermedad, y la carga recayó en los niños.
Cuando lees los nombres de los 22 huérfanos que salieron de La Coruña, la verdad es que se te hace un nudo en la garganta. Estamos hablando de Benito, de 9 años, Andrés, de 8, José y Tomás Melitón, que apenas tenían 3 añitos. Es fuertísimo pensar en la responsabilidad que cargaron sobre sus pequeños hombros. Imagínense la confusión, el mareo en esos barcos de madera cruzando el mar. Sin su valentía y su vulnerabilidad al convertirse literalmente en recipientes vivos de la cura, la propagación intercontinental de esta vacuna simplemente jamás habría existido. Pero, acompañando a estos pequeños iba una figura absolutamente indispensable: Isabel Zendal Gómez. Ella era la rectora del orfanato de La Coruña y fue la única mujer en toda la tripulación. Su rol fue verdaderamente monumental. Actuó como enfermera y como madre para todos ellos, aliviando la fiebre, el miedo y todos los malestares provocados por los ciclos de infección durante esos meses interminables en alta mar. Y un dato impresionante es que ella incluso llevó a su propio hijo de 9 años, Benito, para que formara parte de la cadena de inoculación. Es un nivel de dedicación humana y ética del cuidado profundamente conmovedor dentro del duro contexto de la época. Y para que dimensionemos la inmensa escala geográfica de esta hazaña, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. La expedición no solo cruzó el Atlántico y ya. Tras llegar a Puerto Rico y pasar al continente, el equipo se dividió en Venezuela. Una parte, bajo el mando del subdirector Salvañi, se dirigió hacia el sur, recorriendo Sudamérica hasta llegar a Chile. Balmis, por su parte, se encargó de Nueva España, el actual México. Y la misión no se detuvo ahí. En 1805, Balmis cruzó el Pacífico desde Acapulco, llevando a 26 nuevos niños para introducir la vacuna en Filipinas y China, regresando a Europa casi 3 años después del inicio. Una travesía de proporciones verdaderamente globales. Y finalmente, el punto 5, superando pandemias en América. 300,000. Ese es el número mínimo estimado de personas que recibieron la vacuna gracias a esta misión. 300,000, y de forma totalmente gratuita y altruista. Estamos hablando de cientos de miles de vidas, en su inmensa mayoría poblaciones indígenas y mestizas a lo largo de todas las Américas, que fueron inmunizadas contra la peor calamidad de la época. Esta tremenda cifra marca la expedición no solo como un curioso viaje científico, sino definitivamente como la primera gran campaña de inmunización masiva en la historia del mundo. Ahora, lo más destacable de todo esto es que Balmis y Salvani no se limitaron a inocular a la gente y salir corriendo. Sabían que eso no era sostenible. En su lugar, impulsaron la creación de las juntas de vacuna, que básicamente funcionaban como los primeros sistemas de salud pública locales. Su objetivo era capacitar a los trabajadores de salud en cada región para que pudieran continuar preparando y administrando la dosis, manteniendo el virus disponible. Fue, en esencia, la institucionalización de una política sanitaria a nivel transatlántico, pública, universal, costeada por el Estado y con una estructura operativa estable. Y sabemos todo esto con tanta certeza porque está meticulosamente documentado en los inmensos volúmenes que se conservan en instituciones como el Archivo General de Indias. Los investigadores modernos encuentran copias idénticas de las instrucciones de Balmis, los reglamentos de las juntas y larguísimas listas de vacunados repartidas desde México hasta Sudamérica y Filipinas. Esto nos demuestra de manera contundente que esta organización sanitaria logró una estandarización y una distribución del conocimiento médico sencillamente asombrosa para los albores del siglo XIX. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión inevitable. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna nos demuestra que enfrentar crisis de salud globales requiere mucho más que solo tener el avance científico en las manos. Demanda una enorme voluntad política, una logística implacable, cooperación internacional y, sobre todo, una valentía inmensa a nivel humano. El ingenio de un médico, el respaldo de una corona y el sacrificio silencioso de unos niños huérfanos lograron erradicar el terror en la piel de todo un continente, sentando las bases de lo que hoy conocemos como salud pública. Así que, viendo nuestras propias crisis modernas, ¿qué otras lecciones ocultas de este gigantesco triunfo histórico deberíamos estar aplicando hoy mismo?